grande. Santo. Oye, toda la noche para glorificar. Si hay hermano, hay café. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a estar leyendo las escrituras. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te hemos cantado, hemos adorado, Señor. Hemos, Señor, levantado, Señor, nuestro corazón en alto, Señor. Agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Por eso te traemos alabanza, Señor, hacia ti. Padre, agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno y hasta aquí nos has ayudado, Señor. Ahora, Señor, permítenos, Señor, abrir, Señor, nuestro corazón para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, y esa palabra pueda llegar, Señor, en la necesidad que hay, Señor, en el corazón, Señor. Sea una semilla, Señor, o sea, Señor, agua, Señor, que caiga, Señor, en esa tierra para que la semilla germine, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, Señor, que a través, Señor, de la predicación, Señor, yo vaya poniendo, Señor, mis pensamientos en orden, Señor, y cuando, Señor, termine, Señor, el predicador, Señor, nuestra voluntad, Señor, esté rendida a ti, Señor, por lo grande que eres tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Muchas veces pensamos que la vida cristiana va a ser color de rosa, que todo va a ser hermoso, ¿verdad? Que todo es paz, tranquilidad, salud, pero vemos que no es así. El que tiene un concepto de la vida cristiana de esa forma está equivocado, porque como dijo Jesús, en este mundo tendréis aflicciones. Así que nuestra visión del cristianismo no es que nosotros seguimos a Jesús porque todo nos va a ir bien. Es una mentira que han predicado los predicadores. Ve a Cristo y tus problemas van a ser resueltos, y tus problemas, si estás escaso, vas a tener prosperidad. Pero muchas veces uno le sirve a Dios. Yo tengo 17 años de servirle al Señor, y pensamos nosotros que porque tenemos una trayectoria de servirle al Señor, nosotros merecemos buenas posiciones, merecemos estar en salud, merecemos que todo nos vaya bien y que toda la gente nos ame, que nadie hable mal de uno, que todos nos traten bien. Piensa uno de esa manera que Dios va a poner todas esas cosas porque de recompensa, porque uno le ha servido al Señor. Miramos en personas que han servido a Dios por muchos años, pero con una enfermedad, con los hijos se van a pecar. Miren para acá, vengan a mí. Se van a pecar los hijos. Moisés, Samuel. El centro del culto es Jesucristo. Él quiere llegar en la gloria. Quiere ser el centro, él. Entonces, hay mucha gente que le ha servido al Señor y con muchas dificultades, con enfermedades, con problemas, pero siempre han sido fiel al Señor hasta el día de su muerte. Pero miramos en otras ocasiones, miramos a gente que no le ha servido a Dios, que son impíos, que son pecadores, que son malvados, que les gusta hacer el mal, y ellos viven bien,
tienen sus buenas casas, tienen hijos obedientes, tienen salud, todo lo que hace prospera. Y uno dice, humanamente hablando, uno dice, ¿qué está pasando? Porque el pensamiento de uno, o el pensamiento humano, es que al malo le vaya mal y al bueno le vaya bien, ¿sí o no? Ese es el pensamiento humano, el pensamiento de nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros miramos a la gente que no le dedica la vida a Dios y le va bien, y a la gente que le dedica tiempo, la vida al Señor, le va mal. Yo ya prediqué de este pasaje una vez, pero este pasaje, este salmo, nos recuerda una gran realidad que nosotros miramos como cristianos, y muchas veces nosotros caemos en decir, ¿qué está pasando, Señor? Muchas veces caemos nosotros en decir, Señor, si yo te sirvo. Muchas veces cuando vienen las dificultades, Señor, si yo me ha tomado el tiempo para servirte a ti, porque esta situación en la que yo me encuentro. Pero vamos a ver que muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas equivocadas. Ponemos los ojos donde el Señor no los mandó a poner los ojos. Va a llegar un tiempo, hermano, donde la justicia va a ser satisfecha. El malvado pagará y el justo tendrá su recompensa. El justo, con la justicia de Cristo, tendrá su recompensa. Pero mientras estamos a este lado de la eternidad, nosotros vamos a pasar dificultades. Mire, hermano, se han levantado predicadores donde han hablado que si tú eres pobre es porque eres falto de fe. Se han levantado predicadores que cuando uno vive en pobreza y se acerca a uno, ellos dicen que nosotros volvemos a pobreza. Se han levantado predicadores, y aún predicadores que lo han seguido por mucho tiempo, que dicen que si tú te enfermas es porque no tienes fe. Entonces, estaba pasando ese problema en el tiempo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era un líder de alabanza del templo en los tiempos de David. Era el que dirigía la alabanza, el que hacía los cantos, él era, y él va a contar su testimonio, que él dice que llanero deslizaba. Yo quiero que me acompañe al Salmo 73. Salmo 73. Mi mensaje es cuando la fe nos falla. Cuando nos falla, ¿qué dice la Biblia? Que el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Pero el justo también, a veces, que su fe cae. Lo bueno es que Dios es fiel para sostener. Dice Asaf, usted lee ahí el destino de los malos, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero.
No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan, hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo, dicen esos malvados. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano yo he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe, mire la condición que llegó, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Entonces aquí tenemos a un líder de alabanza, a un servidor de Dios, un levita, porque solo los levitas podían ministrar en el templo, que había dedicado su niñez hasta el tiempo, le servía a Dios, pero él conocía la historia de Israel porque tenía los 5 libros de Moisés, conocía la historia como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, cómo los sostuvo en el desierto, cómo los libró en las batallas, cómo conquistaron la tierra y todo. Tenía en memoria él eso de Dios, que Dios era bueno. Por eso él dice, ciertamente es bueno Dios para Israel, para los limpios de corazón. Él estaba convencido de que Dios era bueno con su pueblo. Amén. Y nosotros tenemos que estar convencidos, no importando la circunstancia en la que nosotros estamos pasando, de que Dios es bueno con su pueblo que era escogido desde antes de la fundación del mundo. A ese pueblo Dios lo ama, que tanto lo amó que dio a su Hijo para que nosotros podamos tener salvación. Es una demostración del amor de Dios que ha dado a su Hijo. Una de las más grandes demostraciones de Dios es que Dios nos ha dado al Hijo para que nosotros podamos ser salvos cuando nosotros éramos malos. Entonces podemos ver que ciertamente, dice él, Dios es bueno con Israel, porque él ha conocido la historia de Israel. Él sabe la historia de que Dios ha estado con su pueblo, pero él dice para los limpios de corazón. Eso él está seguro. Pero él va a contar su testimonio. Él va a contar su testimonio y dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Lo que está diciendo Asaf es que en un tiempo, él ya está contando el testimonio. Él en un tiempo miró mucha maldad. Él miró que las cosas estaban al revés. Él miró que
los impíos, los malvados. ¿Quiénes eran los impíos, los malvados? El mismo pueblo de Israel, porque no va a pensar que eran otros pueblos, no. Él está hablando del mismo pueblo de Israel, porque muchos tenemos en la mente que el pueblo de Israel todos son amadores de Dios. No, ese es una película que nos vendieron a nosotros. Ellos son aborrecedores de Dios, y más cuando le hablan de Jesucristo. Hay judíos que son piadosos a Dios, pero hay también judíos que son, más que impíos, son ateos. Entonces, Asaf mira que las cosas están patas arriba, digamos de esa manera, porque supuestamente, como yo les hablaba, el que tiene que prosperar es el justo y es el bueno, y el que tiene que ser castigado y vivir en desgracia es el malvado. Eso tiene que hacer, eso tiene que pasar, eso debería pasar. Y entonces él estuvo viendo esa situación por mucho tiempo. Entonces, él más adelante dice que él fue como una bestia porque él no pudo ver el destino de los malvados. Él no vio el más allá de lo que le va a suceder al malvado. Él no pudo ver. Él nomás vio lo que había en ese tiempo, en el entorno, lo que había en ese tiempo. Entonces, el primer punto es la contradicción de la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos. Porque si nosotros decimos que Dios es un bondadoso, es un Dios bondadoso, y sí, Dios es un Dios bondadoso, pero muchas veces miramos al vecino que le va más bien que nosotros que somos cristianos. Y ahí está el problema, cuando nosotros ponemos la mirada en esas cosas. Cuando nosotros ponemos la mirada. Asaf dudó de esa bondad de Dios. No sé cuánto tiempo pasó él dudando de esa bondad que había en Dios, por la situación que él miraba, por lo que miraba a sus ojos. Él miró algo que la Biblia nos manda a nosotros como cristianos a no poner los ojos, dice Pablo en 2 de Corintios 4:8 creo que dice, no poniendo la mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está el peligro donde nosotros podemos caer, en mirar las cosas terrenales, en mirar las cosas, porque yo no soy así, muchas veces nuestro corazón nos engaña. ¿Y sabe por dónde se enferma nuestro corazón? Por los ojos. Nuestro corazón se enferma por los ojos. Se enferma por los ojos. Puso los ojos en la prosperidad de los impíos. Ahí puso sus ojos. Y aquí radica el problema de Asaf. Poner los ojos en la prosperidad de los impíos. Y pasó al segundo paso. El segundo paso es que envidió a los impíos. Envidió a los impíos. Dice que tuvo, en cuanto a mí, dice el 2, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve que envidia de los impíos. Mire cómo dice Spurgeon. Dice Spurgeon, pobre Asaf, dice,
cuestiona el valor de la santidad cuando su salario se paga con la moneda de la aflicción. Lo que está diciendo es que Asaf cuestiona el valor de la santidad. Hermano, ¿es mejor vivir en santidad o en pecado? En santidad. No importa que tengamos dificultades, no importa que tengamos problemas, nosotros tenemos que vivir en santidad. Ese es un valor importante para el cristiano, vivir en santidad. Mire, hermanos, si por decir tú a un negocio que quiere hacer trueque y tú quieres que te diga, mira, vamos a hacer esto, pero esto no está bien, sino que lo vamos a hacer una trampa. Usted dice, no, eso es vivir en santidad. Usted dice, no, aunque el día de la renta le cueste para ajustar la renta, es mejor vivir en santidad que pagar la renta con dinero robado. Nosotros no cuestionemos el valor de la santidad, hermano, por un pedazo de pan. Vamos a tener aflicción, dijo el Señor Jesús. En este mundo tendremos aflicción. Entonces, él no solo vio que la prosperidad, este vio que cuando estos impíos se proponían algo, lo llevaban a cabo. Lo llevaban a cabo. Más adelante dice el verso que los antojos de su corazón, cuando ellos antojaban algo, su corazón antojaba algo, ellos iban y lo tenían. Y llegaban a su casa y hacían maldad, pero ellos seguían prosperando. Entonces en Salmos 73:4, ahí dice, porque no tienen congojas por su muerte. Él está diciendo que estos hombres no están afligidos, congoja quiere decir afligido, que no están en angustia porque la muerte se les acerca, porque ellos están vigorosos, porque ellos tienen salud. Ellos no les duele la cabeza, no tienen jaqueca. Ellos no tienen gastritis, no tienen artritis. Ellos están bien sanitos, ¿no? Entonces, cuando uno está, miren, cuando uno le duele, a mí me duele aquí, dicen que es asiática aquí, ¿va? O la china, no sé qué dónde es, pero cuando a uno le duele algo, uno rápido dice, no será esto, no será aquello, o esto otro. Pero estos los miraba Asaf y los miraba sanitos, tranquilos. Más adelante dice que los ojos se les saltan de gordos. Recuerda que en el tiempo de antes, estar gordo era estar saludable, porque se tenía comida para comer. La gente pobre, la gente que comía una sola vez al día, esos estaban flaquitos. Y si usted se recuerda que en nuestros países, yo me acuerdo en el tiempo de antes, cuando lo miraban gordito a uno, decía, qué bien te va, decían, ¿verdad? Porque se sabe que cuando uno está gordito es porque come bastante, ¿verdad? Tiene para comer. Y cuando lo mira a uno todo pisquito, uno dice, ya, no tienes nada que comer, mira cómo estás. Entonces en el tiempo de Asaf, los que tenían dinero, los que todos iban bien, estaban vigorosos. ¿Por qué? Porque no tenían aflicción, hermano. La gente que pasa con aflicciones, la gente que pasa siempre pensando las cosas, no engorda. Está flaquito por las penas, por los problemas. Entonces, Asaf miraba a estos hombres que estaban robusos, con su vigor, enteros. Mire lo que dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ellos están enteritos, hermano.
Y nosotros miramos a unos cristianos, ¿no?, que ya pensamos que ya les queda poco, pero no, hermano. Vamos a llegar hasta el fin, hasta donde el Señor nos llame, hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Todos tenemos un día específico cuando el Señor nos va a llamar. Nadie se va antes, nadie se va antes. Nadie se va antes, todos llegaremos a esa cita que el Señor tiene. Aunque llueva, aunque truene, vamos a llegar puntuales a esa cita. Amén. 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 Pero vamos con el Señor. Amén. Amén. No llevamos el camino de los impíos, dice su palabra. Entonces todo aquello que ellos desean, lo tienen. Eso miraba Asaf. Y eso miramos nosotros. Miramos la gente que son impíos. Y hacen negocio, abren sus empresas, hacen sus negocios. Y cuando tú los miras 2, 3 años y ya han crecido bastante, se han expandido. Y cuando tú miras que le roban a la área red, que no hacen sus taxas, que no le pagan como se debe pagar a los trabajadores, que maltratan a los trabajadores, y que los tienen casi como esclavos de 6 a 6. ¿No le ha tocado a ustedes a gente que de 6 a 7 o...? No, negativo. Y todo lo que hace les va bien. Todo lo que se proponen lo logran. Wow. Imagínense por qué estaba preocupado ese. Entonces es una pregunta tan profunda que se hace uno y cuestiona el orden moral del universo, como les decía. ¿Qué está pasando aquí? ¿No se supone que estos pecadores y estos impíos debían de fracasar en todo lo que hacen? Pero miramos que es al revés. Entonces eso nos puede llegar a nosotros, y a entristecernos a nosotros y dudar de la bondad de Dios. Porque lo que estuvo en juego aquí con Asaf, fue la bondad de Dios. La bondad de Dios, porque él le servía, él estuvo sirviendo desde su niñez, pero él pasaba mucha dificultad. Entonces el 5 dice, no pasan trabajo como otros mortales, ni son azotados. Entonces él está hablando de que estos hombres trabajan un poquito y prosperan. Pero mira al justo que se levanta de 6 a 6 y en lo último le cuesta para pagar la renta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Están las cosas al revés. No sería que el impío debería de ser castigado y que viva en desgracia y nosotros vivir en prosperidad. Eso sería lo lógico humanamente. Nosotros que le servimos al Dios, al dueño del oro y la plata, nosotros viviéramos en prosperidad. Ya me siento como los predicadores de la prosperidad, hermano. Y ese es el pensamiento que tienen los de la prosperidad. Por eso ellos reclaman. Yo oí un predicador que dijo, Señor, yo te he servido tanto tiempo y otros impíos que nunca te han servido tienen millones. ¿Dónde están mis millones? Dijo él. ¿Ah? ¿Dónde están mis millones? Pero Asaf sigue contando su testimonio y dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Miren lo que dice Boyce, dice, si Dios tiene el control de las cosas, los planes de los malvados deberían fracasar, porque Dios es justo, ¿no?
Incluso deberían ser castigados abiertamente. Solo los piadosos deberían prosperar, pero eso no es lo que veía Asaf. Asaf tenía ese pensamiento, pero eso no es lo que veía él. Él veía las cosas mal. Sigo leyendo. Y tampoco es lo que nosotros vemos. Vemos a los sinvergüenzas hacerse ricos, las personas completamente degeneradas, como los músicos de rock o las estrellas de cine, particularmente viles, son bien pagadas y son buscadas. Incluso los delincuentes se enriquecen vendiendo sus historias de crímenes. Miren lo que dice él. Eso pasa en la vida real. Y si nosotros ponemos la mirada en esas cosas, nosotros vamos a deslizar. No como él, porque él dice, por poco deslizaba. Él nunca deslizó. Por poco deslizaba, porque después se dio cuenta. Entonces, si nosotros ponemos la mirada en las cosas que se ven, nosotros vamos a tener muchos problemas. Ahora, este problema no solo nosotros lo podemos ver. ¿Se recuerdan que los amigos de Job, cuando llegan a ver a Job, cuando a Job le estaba pasando lo que le sucedió a Job, los amigos lo acusan de que lo que está pasando él es por su pecado, ¿verdad? Si usted ya escuchó la historia, ya leyó el libro de Lot, dice, le acusan de que lo que le está sucediendo a él debe ser por su maldad, por su pecado, porque Dios no castiga a los justos. Esa es la mentalidad del humano. Dios tiene que estar castigando por un pecado. Recuerda cuando encontraron al ciego y los discípulos le preguntan quién pecó, sus padres o él, porque ellos tenían en la mente que si los padres pecaban, lo iban a pagar los hijos. Y Jesús les dice, no han pecado los padres ni él, sino es para que la gloria de Dios sea mostrada en él. Entonces, muchas veces nosotros vamos a mirar de esa forma, porque nosotros vamos a tener esa mentalidad de que nosotros, porque le servimos al Señor, nosotros merecemos recibir buenas cosas de nuestro Dios y no aflicción. Podríamos decir que esta era la misma fe en la que los amigos de Job creían. Sigue siendo el 6. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia. Entonces estos hombres, como ellos prosperan y todo lo que desean en su corazón lo consiguen, entonces ellos lo que hacen es que se llenan de orgullo. Mi propio esfuerzo, mi inteligencia hizo esta riqueza. Y recuerda lo que dice el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y se perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre gozar 80 años aquí en la tierra, si puede llegar a 80, pero vivir la eternidad en el infierno? No sirve para nada. Porque imagínense una eternidad comparada con 80 años. Es como que le vaya a quitar un granito de arena al océano. Un granito de arena, eso serían los 80 años. Y los demás, la más arena, sería la eternidad. Entonces, ¿de qué le sirve a uno vivir la vida llena de lujos, con buena salud, con dinero, con prosperidad, y en lo último perder nuestra alma? Porque muchas veces, hermanos, la enfermedad lo trae a Jesucristo. Muchas veces la aflicción lo acerca más a Dios. Muchas veces, cuando nosotros estamos pasando necesidad, nos acercamos más a nuestro Señor. Muchas veces cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios, ¿no? Y ya no queremos visitar a la iglesia porque estamos ocupados en nuestras
proyectos en nuestra empresa. Entonces, estos son orgullosos, son hombres orgullosos que dicen mi propio esfuerzo lo ha hecho. Dice, sigue diciendo, los ojos se les saltan de gordura, yo lo estuve ya hablando, dice, logran con creces los antojos de su corazón. Entonces se le antoja y su corazón y va y lo toma. Como el rey, como un rey. El rey que puede agarrar todo lo que... Entonces, vuelvo a citar a Spurgeon. Spurgeon dice, es algo doloroso que un heredero del cielo deba confesar, ¿no? Tuve envidia. Él quiere decir, Spurgeon, quiere decir que le debería de dar vergüenza a una persona envidiar a los impíos. Debería a nosotros darnos vergüenza estar envidiando al impío por cómo él vive, aun cuando él vive en pecado. Cuando vive en pecado. Dice, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia y hablan altanerías. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estos son habladores, gente que habla, gente que no respeta a Dios, que no toma en cuenta a Dios, no le dan gracia a Dios. Estos hombres viven para sí mismos. Viven para sí mismos. Recuerda el pasaje que leímos, que no le dieron gracia a Dios ni le dieron gloria a Dios. Estos hombres no le dan gloria a Dios, sino que se burlan de los cristianos, porque los cristianos pasan necesidad. ¿A usted no le han dicho, por qué si eres cristiano, por qué te enfermas? ¿Por qué si eres pobre, por qué si eres cristiano eres pobre? Entonces hay gente que se burla de Dios por estas cosas. Mire lo que dice el 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Entonces piensan que Dios no es soberano, piensan que Dios no tiene inteligencia, piensan que a Dios le falta conocimiento. Si a Dios le falta conocimiento, ¿qué pueden hacer como se les da la gana y vivir una vida plena sin Dios? Dice, más adelante dice, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Estos son personas que alcanzan riqueza. O sea, ahí estaba Asaf. Asaf estaba turbado. Asaf quería dejar ya el ministerio, ya no quería cantar, ya no quería ser el líder de alabanza. ¿Por qué? Porque él estaba pasando esas cosas. Él estaba pasando pobreza, él estaba pasando escasez. Ahora, si usted recuerda, los levitas, ellos no tenían tierra. Si usted se recuerda, los levitas, ellos no trabajaban, porque los levitas eran mantenidos por el diezmo del pueblo y de las ofrendas y de las primicias del pueblo. Ahí eran mantenidos los levitas. Entonces, el corazón de Asaf se había enfermado. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si pensamos nosotros, si nosotros se nos enferma nuestro corazón, si nosotros dejamos entrar por nuestra vista y entra en nuestro corazón la amargura, porque este se amargó, entró la amargura en su corazón al ver esta gente prosperar, esta gente. Eso no quiere decir, hermano, que usted tiene que vivir en pobreza, que para ser cristiano hay que ser pobre. No, estamos contando la historia de cómo este hombre se sintió cuando él estaba en una situación diferente, cuando él estaba pasando una situación
muy desagradable. Cuando el corazón se enferma, hermanos, nosotros empezamos a renegar. Nosotros empezamos a renegar y muchas veces ya no envidiamos al impío, sino que envidiamos al hermano que está a la par. Empezamos a envidiar al hermano que está a la par porque ya nuestro corazón se enfermó. Empezamos a verlo indiferente, a ver su problema indiferente, se lo merece, porque él es así. Cuando está pasando una situación difícil, se lo merece, bueno está, porque él es rebelde, no es sujeto. Cuando Asaf dice, he aquí estos impíos no se turban en el mundo y alcanzaron riqueza verdaderamente. Mire lo que pasó a él. Mire en la condición que él llegó. Es una condición bien decadente en la que él llegó, porque el 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Usted tenía la mente o el pensamiento que por haber él vivido en santidad, todo le iba a ir bien. Por haber vivido en santidad, a mí todo me tiene que ir bien. Porque nosotros pensamos que si nosotros vivimos en santidad, nosotros estamos ganando el favor de Dios. Y que Dios nos debe algo a nosotros. Dios no nos debe nada. Dios todo lo que Dios nos da a nosotros, nos da de misericordia. Todo lo que, empezando desde el aire que respiramos, es de pura misericordia. Porque nosotros, ¿qué merecíamos nosotros, hermanos? La muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Pablo tiene una lista ahí en Romanos 2 y dice, y ladrones, blasfemos, mentirosos, adúlteros, afeminados. Es una lista, y los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Y ahí hay muchos pecados que nosotros cometimos. Entonces nosotros éramos dignos de muerte, pero ahora Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Pero esa santidad, porque nosotros vivimos en santidad, no le debemos nada a Dios. No nos debe nada Dios a nosotros, sino que ese es nuestro deber, vivir en santidad. Entonces, Asaf dijo, por gusto he limpiado mi corazón, por gusto he vivido en santidad. Él dice, verdaderamente vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Este hombre vivía en santidad. Este hombre vivía desde su niñez, vivió en santidad porque era un levita y tenía que adorar y tenía que alabar al Señor y que tenía que meter al pueblo adoración. Era un hombre que se santificaba, pero llegó el día donde él dijo, por gusto he hecho estas cosas, porque no he recibido nada bueno, sino he recibido azotes, dice, pues he recibido azotes todo el día y castigo todas las mañanas. No sé qué estaba pasando con él, dónde fue que recibió esos azotes y esos castigos. Pero él pensó y dijo, si dijera yo hablaré como ellos. Entonces empezó él a hablar. Si yo hablara como ellos, si yo tuviera la actitud como ellos, si yo hablara como ellos hablan y hacen lo que ellos hacen, quizá yo sea prosperado. Eso pensó él. Mire dónde llegó. Quizás yo sea prosperado. Dice, dijera yo, hablaré como ellos, sea aquí la generación de tus hijos, engañaría. Entonces, si él empezara a hablar de esa forma, engañaría a la generación que estaba en ese tiempo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo
para mí. Entonces hubo un problema en su corazón, hubo pensamientos encontrados en el corazón, llegó hasta pensar, decir, voy a hacer lo que ellos hacen, porque esa va a ser la forma en la que yo sea prosperado, porque como yo he vivido en santidad, nada he logrado. Nada he logrado. ¡Wow! ¡Qué situación tan terrible la que vivió el pobre Asaf! Ahora, nosotros tenemos más información que Asaf, porque nosotros estamos a este lado de la cruz. Nosotros estamos ya Jesucristo ya vino, ya murió en la cruz y ya resucitó. Ahora, nosotros tenemos un motivo más grande para servirle a Dios. Y si usted conoce la historia, los santos que fueron fieles a Dios murieron. Dice, si usted lee Hebreos 11, donde habla de todos los héroes de la fe, dice que anduvieron desnudos, que no tuvieron morada, que fueron matados a espada, que fueron cortados con sierra, que le hicieron esto de aquí para allá y esto, pero hay un testimonio de ser fieles a Dios. Así que las circunstancias en las que nosotros podemos estar pasando no significa que Dios no está con nosotros, sino que Dios está obrando en nuestro corazón. Y que todo tiempo que nosotros estamos pasando debemos darle gracias a Dios. Y lo primero es por vernos dado a Jesucristo para que nosotros tengamos salvación. Porque nosotros dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo fue que Asaf vino en sí? ¿Recuerdan el hijo pródigo que estaba en el chiquero, que estaba apacentando puercos? Pero dice que vino en sí y dijo, en la casa de mi padre hasta los criados tienen comida y yo aquí mendigando. Entonces a Asaf también le pasa lo mismo. Asaf dice que entra al santuario de Dios y ahí comprendió a él. Ahí le habló Dios y le dijo, mira el fin de los malvados. Él miraba lo presente. Él estaba mirando lo presente, lo ahora, pero no estaba poniendo la mirada en lo eterno. Y es por eso que su corazón se enfermó. Dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ciertamente los ha puesto en deslizadero. ¿Quién era el que iba a deslizar? Asaf. Pero ¿quién está en deslizadero? Los impíos, los malvados. En asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron y se consumieron de terror. Entonces aquí está viendo él que ya en el tiempo pasado ya Dios había destruido a los malvados, como los que persiguieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que fueron enterrados en el río Jordán. Entonces ahí puede ver aquel que los malvados van a tener su parte. Dice, como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertare menospreciará sus apariencias, porque ellos tenían, recuerda que dice que la apariencia de ellos era vigorosos, estaban gorditos, los ojos se les salían de gordura. Dice que no se angustiaban por su muerte porque estaban sanitos. Y él dice, los menospreciará
su apariencia se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía como pulsadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Ya le está hablando a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Hermanos, si nosotros tenemos a Cristo y perdemos todo, nosotros somos ricos. La gente que tiene todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Nosotros tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo, dice que somos herederos y coherederos juntamente con Él. Nosotros somos los hijos del Rey. Si nosotros tenemos a Cristo, no importa que nos falte todo, yo me quedo con Cristo. Si nos desprecia, no importa, yo me quedo con Cristo. Si los odian, no importa, yo me quedo con Cristo. Si no tengo trabajo, no importa, yo me quedo con Cristo. Si no enfermo, no importa, yo me quedo con Cristo. Cristo es todo para nosotros. Ellos no tienen a Cristo, y si no tienen a Cristo, no tienen a nadie, no tienen nada, son pobres huerfanitos, pero nosotros somos hijos del Rey. Una historia, la vuelvo a contar la historia. Hay un misionero que va por 20 años a África. A los 20 años regresa de África y cuando viene a Nueva York, él viene en barco, él mira a una multitud con banderas y gritando, dando la bienvenida. Pero sorpresa, el presidente de Estados Unidos había ido de casa a África y venía en el mismo barco. Y cuando él bajó primero, pasó despercibido él. Nadie lo vio, nadie se acordó de él, nadie lo conoció. Y cuando miraron al presidente, la gente empezó a levantar su bandera, a gritar, a aplaudir. Y él se enojó con Dios. Se fue para el hotel. Ya en el hotel la mujer vio que cambió su rostro y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Viste lo que pasó ahí? Sí, 20 años hemos entregado nuestra vida nosotros, sirviéndole a Dios allá, predicando el Evangelio. Y mira cómo reciben a un presidente que va a cazar animales, lo reciben así, y a nosotros nadie nos recibe. Me dijo la mujer, tú tienes problemas con el de arriba, ve y ponte a cuentas con él. Él hizo caso a la mujer, se fue para su cuarto. Al poco tiempo él sale ya con otro rostro diferente y le dice, veo que has arreglado las cosas con el de arriba. Sí, cuando estaba orando, sentí una mano en mi espalda y le dijo, me veo, no, ese es yo, no has llegado a casa todavía. Esta no es nuestra casa. Nuestra casa está en los cielos. Y no hemos llegado allá todavía. Pero estamos en el camino, porque si estamos en Cristo, Cristo es el camino. Y vamos para nuestra casa. Nosotros, nuestra ciudadanía, dice Pablo, no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tal vez a usted no le han venido los papeles, la residencia, y mira que los impíos le vienen los papeles y la residencia.
y usted se siente mal y usted dice, ¿por qué? Que tus papeles son del cielo. Tu nombre está escrito allá en Nueva Jerusalén, allá está tu nombre escrito. Tú eres residente, tú eres ciudadano del cielo. Que nadie te va a quitar esa ciudadanía, porque Cristo la pagó con su sangre. Cuando Cristo llevaba la cruz, Él iba viendo tu nombre ahí. Aleluya. Él iba viendo tu nombre. Ahí iba viendo tu nombre y Él gozoso iba a morir por nosotros. No pongan los ojos en las cosas que se ven, porque esas son temporales. Aleluya. Pongamos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Ahí pongamos nuestra mirada en aquel que vino y dio nuestra vida. En este pongamos nuestra mirada, porque Él está con nosotros. Él es nuestra riqueza, Él es todo para nosotros. Vamos a ponerlos en pie. Padre, gracias. No permitas que mis ojos miren, Señor, lo que no tienen que ver, Señor. No permitas que en mi corazón, Señor, haya lugar para envidiar, Señor, al impío y al pecador. Habla de tu Señor. Dile que guarde tu corazón. No permita, Señor, que mi mirada esté, Señor, en el pecador que prospera, Señor. Sino, Señor, en Jesucristo. Oh, pon tus ojos en Cristo, hermano. Pon tu mirada en Cristo Jesús. No quite la mirada de Él, porque el día que quite la mirada de Él y mires a los lados, te va a suceder lo que le sucedió a Pedro cuando iba caminando por las aguas. Te vas a hundir, vas a caer, hermano, pero si tu mirada permanece en Cristo, oh, vas a ser poderoso, vas a ser fuerte. Fe será el ancla, que ninguna tormenta te mueva. Cristo es el ancla, pero tenemos que quitar la mirada de Él. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos a Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos a Cristo. Padre, yo presento a tu pueblo que está aquí, Señor. Si alguien, Señor, no tiene a Cristo, que hoy, Señor, tú lo hagas, Señor, entender que si no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y si no tiene al Padre, está perdido. Padre, ayúdalo, tráelo salvación, Señor. Y muchas veces nosotros, Señor, tu pueblo, Señor, ha renegado y ha entrado en nuestro corazón, Señor, amargura, Padre, hoy. Te pedimos que nos perdones, Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquel